Bienvenidos, Dios los bendiga. ¿Cuántos se gozan adorando a Dios? El Señor lo hace meditar a uno en cosas que son básicas. Antes de venir acá, yo creo que muchos estaban como tristes, el ambiente se ve triste, pero uno viene a la presencia de Dios y Dios transforma las cosas, las circunstancias. La palabra dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y ciertamente muchos estamos tristes por nuestro país, por las cosas que están pasando. Pero en Dios hay tranquilidad. La palabra dice que Dios es nuestro castillo fuerte, nuestro alto refugio y fortaleza. ¿Y cómo cambia el estado espiritual de nosotros en la presencia de Dios? El Señor dice que Él vino a traer vida en abundancia. Y eso es lo que hay en la presencia de Dios, vida. A pesar de los problemas, de las dificultades que cada uno tenga, el Señor trae una respuesta, pero esa respuesta está en la presencia de Él. De Él viene la vida. Y cuando nosotros adoramos y podemos despegarnos de esta tierra por un momentico, podemos sentir la paz que Él trae, la despreocupación por los asuntos que trae. Pero lo triste del asunto es que esto a veces dura solo un ratico los domingos. Esa es como la falencia que tenemos nosotros. Y eso se ha visto estos días de protestas y de marchas, que mucha gente de la que profesa la fe en el Señor se ve envuelta en estas cosas. No somos constantes en la búsqueda, no somos constantes en la oración como lo pide la palabra, que deberíamos ser constantes en oración, constantes en buscar a Dios. Se nos olvidan las instrucciones que están acá. Todas las cosas que pasan alrededor son respaldadas, o más bien, eso viene siendo como el álgebra de Baldor, por decirlo de alguna manera. Todos los problemas que plantea al inicio del álgebra están al final, las respuestas están al final. Aunque muchos nos volvimos perezosos y no hacíamos las ecuaciones, sino íbamos a buscar la respuesta de una vez. Porque, como yo le decía a mi mujer, a mí no me gustan los problemas, yo no me voy a dar la solución. Pero muchos huimos de esas situaciones. Y nos damos cuenta, o más bien a veces no entendemos que las respuestas están aquí, las respuestas las tiene Dios. Yo mirando el fondo del asunto de todas estas protestas y de todas estas cosas, el Señor dice que el reino de Él no es de este mundo. Así de sencillo. A nosotros nos cuesta decir que el reino de nosotros no es de este mundo, porque no tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente que el Señor nos tiene preparado un lugar. Que el Señor no nos trajo acá para hacer plata, para amasar billetes, para hacer empresas, solamente, ¿no? Porque obviamente cuando hay un corazón que es bueno y Dios lo pone sobre todas estas cosas, empresas y todas esas cosas, no es bendición para el pueblo de Dios. De hecho, eso es uno de los mandatos para la gente que tiene plata. Los apóstoles lo decían. Nehemías le decía a la gente, bueno, ¿dónde está la gente que tiene plata acá? ¿Por qué los sacerdotes se murieron de hambre y tuvieron que irse a trabajar? Porque los que tenían sus empresas no cumplieron su función, que era darle el sustento a los ministros. ¿Y qué pasa cuando no hay un ministro? ¿Qué pasa cuando no hay una congregación? ¿Qué pasa cuando no hay una instrucción de parte de Dios? La gente se pierde. Las naciones pierden su horizonte. ¿Qué le pasó a Estados Unidos después de que comenzó a darle la espalda a Israel? Comenzaron a decaer financieramente, hasta ahorita que están volviendo a levantar, pero comenzaron a tener una deuda inmensa con los chinos por darle el espaldarazo. ¿Qué hizo ahorita este actual presidente? Volver a proteger a Israel, porque ellos saben, ellos entienden. Estábamos leyendo con mi hijo Santiago uno de los pasajes donde Jacob se va a la tierra de sus padres, porque estaba huyendo de Saúl. Y resulta que él se va para donde Labán, para donde el hermano de la mamá, del tío Labán. Y la Biblia muestra, antes de ese pasaje muestra, que Abraham mandó a su siervo allá a esa tierra a que le trajeran a la esposa Isaac. Una historia muy linda esa, me parece. Porque se amaron desde lejos, como a 10 cuadras, se alcanzaron a ver el uno al otro. Y ella dijo, ¿quién es ese? Entonces el siervo le dijo, no, ese es mi siervo. Y el hombre la vio y de una vez, eso fue amor a primera vista.
Y es algo tan bonito. Bueno, cualquiera en esta época diría, no, quién sabe si nos funciona. Bueno, vivamos un rato a ver si nos funciona y si no nos funciona, pues entonces nos casamos y la gente se la pasa la vida así, ¿no? Pero en ellos sí funcionó. El cuento al que voy con esto de que Abraham mandó a su siervo a traer de esposa a Isaac, es que él llegó allá con naranjas y con cosas bonitas, con joyas y regalos y dones, y le ofreció a Labán, y Labán lo atendió como un príncipe al siervo de Abraham. Y bueno, ya muchos conocen la historia que Rebeca se fue, como Dios cuadra todas las cosas, ¿no? Pero en ese momento se ve como la codicia de Labán. Y después, cuando Jacob se fue allá a huir de su hermano, Labán se dio cuenta que Dios lo bendecía. Dijo, ah. De hecho, cuando Jacob se iba a ir, le dijo, bueno, usted tenía poquitas cosas cuando yo vine acá. Y ahora vean, Dios lo ha hecho un hombre rico. Y el hombre, para detenerlo, le dijo, sí, no, pues quédese conmigo, ¿para qué se va a ir? Yo sí me he dado cuenta que Dios me ha bendecido por causa suya. Y esa es una de las cosas que entiende, por ejemplo, este presidente. Él entiende que la bendición viene por causa de Israel. ¿Qué quiso hacer el hombre al principio? Trasladar la embajada a Jerusalén, a Tel Aviv. El hombre entiende que la bendición viene de Dios por causa de las personas que buscan a Dios, por causa de las personas que son comprometidas con Dios. Y eso es parte de la predicación de hoy. Yo los quiero invitar a que busquemos en Efesios 1. Efesios capítulo 1, versículo 17. En este pequeño como preámbulo que se está dando, yo quiero que entendamos cuál es la función de nosotros como iglesia, con los que profesamos la fe. En este ejemplo, Israel muestra la posición que tiene, que es de príncipe delante de Dios. De hecho, ese es el nombre de Israel, ¿no? Pero a causa de la fe que Israel tiene en Dios, vienen las bendiciones, vienen las revelaciones, solucionan muchos problemas. Si nos damos cuenta, Israel ha sido una nación pequeña, que todo el mundo ha querido borrar. Pero si uno se pone a ver noticias sobre el Estado de Israel, que haya los mejores científicos, es gente que está ubicada en un desierto pero exporta frutas. Han inventado una cantidad de cosas y cosas necesarias. En este momento hay cosas muy necesarias. El planeta se está deteriorando y ellos han traído soluciones a esas cosas que están pasando. Me pone a pensar, bueno, en La Guajira hay muchos niños que están muriendo de hambre y ellos viven casi que en un desierto también. La tierra seca, es árida. Y nosotros nos ponemos a ver a Israel también vive en una tierra muy similar, ácida, seca, pero hay bendición. Hay bendición de parte de Dios y bendición sobrenatural. Entonces, la respuesta que Dios tiene está en la gente que le cree, en la gente que es comprometida con Él. Pero es necesario que nosotros lo estemos buscando todo el tiempo. A mí me pareció muy bonito ver en estos días, en el Facebook y en las redes sociales, la gente toda, hay que orar por Colombia, hay que orar por Colombia, hay que clamar por Colombia. Y es algo que es correcto, es algo que está bien dicho, bien hecho. Pero ¿por qué solamente en estos momentos de crisis? Eso es lo que nos pasa a nosotros. Y bueno, sin hacer sentir mal a nadie ni nada, pero es como la condición del ser humano. Porque la Biblia narra de reyes y de personas importantes a través de la Biblia, que cuando tuvieron momentos cómodos se olvidaron de Dios. Pero eso no lo podemos tomar nosotros como ejemplo. Más bien sí deberíamos tomar como ejemplo la gente que era comprometida con Dios, a pesar de que la vida estuviera en riesgo. Dice aquí en el capítulo 1, versículo 17, lo vamos a leer desde el versículo 15. Y el título dice, el espíritu de sabiduría y de revelación. Dice, por esta causa también yo, está hablando Pablo,
habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Amén. Pablo está aquí orando por la iglesia, por los que dicen que por los que creen en el Señor Jesucristo, por los que tienen fe. Y yo me pongo a pensar, la oración no solamente para los que están mal, ni para las situaciones difíciles con las que está pasando en este momento todo el país, sino las oraciones que hacía este varón eran por los que tienen fe. Y uno me pone a pensar, bueno, si los que tienen fe, ¿por qué necesitan oración? Se supone que si tienen fe, pues ellos mismos orarían y tendrían una comunión con Dios. Pero la intención que tiene Pablo en este momento es que la iglesia tenga una formación, que las falencias de la iglesia sean como saciadas, las partes que no están completas en la iglesia sean construidas. Y las rogativas que hace Pablo es, en este pasaje, que haya un espíritu de revelación. Dice en el versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. En estos casos hace falta mucha sabiduría, lo que estábamos diciendo ahora al rato, que la misma iglesia se ve involucrada en cosas que no tienen que ver. La iglesia, porque tiene que estar protestando y publicando cosas que no, muchas veces gente cristiana le hace publicidad a esas protestas y a la gente violenta, regando todas esas cosas por las redes sociales. Y ese no es el trabajo de nosotros. Involucrarnos en esas cosas no es el trabajo de nosotros. Hay falta de sabiduría en esas cosas. A veces el solo hecho de conversar de la situación tan terrible en la que está el país es como si nosotros admitiéramos ese negativismo en el corazón de nosotros. La palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y nosotros a veces nos perdemos como en ese desespero que trae la gente, como en esa angustia. Yo ayer salí por ahí a dar una vuelta con mi mujer y se sentía en la calle como el nerviosismo de la gente, como el temor. Algunas señoras decían, no, a las 5 de la tarde esto se va a poner terrible otra vez. Y yo digo, bueno, no es malo que pase eso, porque esas cosas nos confrontan, en qué situación estamos nosotros, en qué estamos creyendo nosotros, dónde estamos aplicando nuestra fe, en el baloto, en las necesidades que tenemos, en orar solo por nuestras necesidades. Pero la Biblia nos muestra cosas diferentes. Dice que Pablo pide al Padre para que le dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Sí que a veces falta el espíritu de revelación. De hecho, la Biblia dice que las cosas de Dios las revela Dios. Y nosotros como iglesia, para predicar algo, para hablar sobre Dios, tenemos que tener una revelación de parte de Dios. ¿Por qué estamos aquí? Porque Dios nos da la revelación de que primero somos pecadores y que necesitamos de su salvación, de su perdón de pecados. Y de ahí para arriba añádele todas las necesidades que tiene una persona: salud, necesidades financieras, de salvación para su familia, de bendición para su país. Yo vuelvo a citar esto de esa pequeña enseñanza que mandaba el pastor Antonio. Dios no busca solamente adoradores que le adoren, sino busca intercesores. Y por esa intercesión, naciones completas han sido salvas. Y el ejemplo lo muestra, uno de los pequeños ejemplos, porque cuando Dios revela algo, comienza a mostrar que casi en toda la Biblia se muestran esas situaciones. Dios mandó a este señor, a Jonás, lo mandó a predicarle a Nínive. Y yo viendo todas estas protestas decía, ¿qué diferencia tiene esto de Nínive? Ya estamos casi igual. En las calles se hacía violencia.
Y uno viendo todos estos videos que la gente está protestando por muchas causas. No hay una cosa así específica donde la gente diga, bueno, venimos a pelear por estas cosas. No, todos tienen una causa diferente. Pero hay mucha gente que no tiene causas por qué pelear, pero va y roba, va y desocupa, va y rompe. ¿No estamos igual al niño? La gente aprovecha esas situaciones, esas circunstancias para sacar la maldad que hay en su corazón. Me puse a ver un video, aunque no la quiero hacer famosa, pero sí me da rabia que la gente haga eso. Esta chica de EPA Colombia, ¿qué necesidad tiene de ir a romper y hacer daños? Muy seguramente la muchacha tiene plata, fama tiene, y no por ser buena. ¿Y qué necesidad tiene de ir a romper? Y ahorita se está por ahí escondiéndose porque la van a judicializar. Sacan su maldad, afloran la maldad. Y yo digo, es necesario que Dios lo avergüence a uno para que uno de verdad se arrepienta de su maldad. O más bien uno busca que esas cosas pasen. Pero Dios no nos ha llamado a nosotros a eso. Sí nos ha llamado más bien a ser como Jonás. No rebeldes a su mandato, sino más bien clamar y ir a llevar el conocimiento de Dios a una generación mala, a una generación terrible. Yo me ponía a pensar cómo será una persecución a la iglesia. Si esto es una inconformidad que la gente tiene contra un sistema político, donde digamos que el sistema político es malo, pero hasta el momento no se ha aguantado hambre. Hasta el momento mucha gente no ha tenido que ir a robar. Mucha gente robará y dirá que es por la comida. Pero yo no creo que lo justo vaya hasta ese extremo, de justificar su hambre para ir a robar. Yo soy una de las personas que a veces voy en la calle con mi mujer y la gente se me va a mí encima, solamente a mí, me regalan una moneda y si yo tengo monedas les doy. El Señor dice también en su palabra, yo me acuerdo siempre de eso cuando la gente viene a pedir, pedid y se os dará, buscar y hallaréis. Obviamente no toda la gente saca de su bolsillo y da monedas, pero como que el Señor me pone en mi pensamiento. Es sencillo, o sea, no hay justificación para que la gente vaya a quitarle las cosas a otra persona. Pida y se le dará. Aunque sea limosna, pida, pero vea, Dios es fiel. La Biblia muestra que aún las aves, Dios las cuida. Y en el Salmo 104 Dios muestra cómo Él sustenta toda su creación, hasta los animales. Digo, bueno, una ratica que vaya por ahí por la calle, a uno se le hace horrible, pero Dios la sustenta, porque así es el corazón de Dios, es fiel. Pero no podemos romper la justicia y los mandatos que Dios ha impuesto. Pero que es necesaria la revelación de parte de Dios para que nosotros podamos comprender, conocerlo a Él y saber cómo proceder ante estas situaciones. Dice en el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de su gloria y de su herencia en los santos. Este versículo muestra aquí que Dios nos ha llamado a una esperanza, a esperar en Él. No nos ha llamado a pelear aquí por el barrio, por la zona o por lo que tenemos aquí terrenalmente. Lo de nosotros va más allá. No queriendo decir que tenemos que descuidar las cosas de nosotros, obviamente eso sería injusto, pero Dios nos llama a algo más soberano. Dice, nos ha llamado para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de su gloria y de su herencia en los santos. Pero para esto dice el apóstol que es necesario que Dios alumbre nuestro entendimiento. Viendo estas cosas de que Dios es necesario que alumbre nuestro entendimiento, podemos entender en este lado de las cosas, podemos entender nosotros que ir a destruir nuestra ciudad está mal hecho. Pero yo me ponía a pensar, y la Biblia habla de que nosotros en otro tiempo nos gozábamos en las cosas que ahora no podemos hacer, que ahora Dios aborrece. Y uno se pone a ver a estos muchachos tan locos,
como se desahogan de esa ira que tienen, pero no es suficiente, porque eso que ellos hacen como que aumenta más la ira. Siempre hay una persona que va y se tira al agua y los demás lo ven y ¡pum!, todos se tiran al agua. Y eso se forma como una cadena, ¿no? La violencia genera como más violencia. Y hay gente que no es entendida en las cosas de Dios. Pero el apóstol aquí le clama a Dios que alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros podamos comprender que no es así como los demás hacen, es como Dios establece. Y de eso se trata, de que nosotros tengamos revelación en el conocimiento de Él. Roma en los tiempos de Jesús, Jerusalén y todo eso sufría violencia. En las pocas películas que yo he podido ver mostraban cómo la gente tenía que vender sus hijos para pagar los impuestos y sufrían violencia de una manera terrible. Pero ¿qué quería hacer Judas y todos esos guerrilleros que habían en ese tiempo? Hacerlo al modo de ellos. Como mucha gente seguía a Jesús, ¿qué quería hacer él? Que todos se armaran y fueran a destruir a los oprimidos. Incluso los judíos también esperaban un rey que los liberara a ellos de la opresión de los romanos. Ahí muestra la Biblia que hay un entendimiento que es humano. Y a veces la impotencia de nosotros nos lleva a eso. Nos está haciendo oprimidos con impuestos. No hay oportunidad de que la gente progrese. ¿Y cuál es el instinto del entendimiento humano? Ir a pelear, ir a destruir. ¿Cuál es el entendimiento de uno? Ir a pararse en la puerta con un palo para que no se le metan a la casa. Pero la Biblia narra por allá, le dice Dios a un profeta que Jerusalén iba a ser habitada por muchas gentes. Después de haber sido desolada la Jerusalén, la profecía que Dios le manda a este varón es que Jerusalén iba a ser habitada por muchísima gente y que iba a ser habitada y no iba a tener muro, sino que iba a haber alrededor de Jerusalén un muro de fuego. Y también decía el rey David, aunque un ejército acampe contra mí, yo no voy a temer, porque la confianza de él estaba puesta en Dios. Pero ¿por qué nosotros a veces tenemos? Por la falta de constancia, por la falta de oración, la falta de comunión con Dios. Si toda esta Biblia dice que Dios dio a su Hijo por nosotros, ¿por qué no nos va a dar con Él todas las cosas? Todas las cosas están dichas y escritas, pero hace falta que nosotros tengamos la revelación de parte de Dios. ¿Cuánta gente tuvieron el privilegio de tener al Señor Jesucristo escuchando sus palabras? Pero ¿cuántos de esos tuvieron el privilegio de entender sus palabras? El Señor hablaba en parábolas, pero solo a sus discípulos les dijo, bueno, a sus discípulos y a alguna gente más que estaba al lado de ellos, pero comparado con la multitud era una parte muy pequeña. Les dijo, a ustedes les he dado a conocer los secretos del reino de Dios. Y uno ve la importancia que tiene aquí esta oración que hace el apóstol Pablo. Es necesario que tengamos entendimiento, que tengamos sabiduría y revelación de las palabras de Dios. Nosotros, la iglesia, porque Él está orando aquí por su iglesia, la iglesia de Cristo, está orando para que Dios nos dé sabiduría y revelación, de que no es ir tirando piedra, de que no es saliendo con el sartén. Anoche me decía una señora, fue a la tienda y me decía la señora, ¿y qué vecino ya sacó su paila y ya fue a su cacerolazo? Y yo, no, pero si con eso se ganara algo. Más bien me venía a mí a la mente cuando dice la palabra que si hay una persona que no tiene amor, viene siendo como un címbalo que retiñe o un metal que resuena. Yo no sé a cuántos les gustó eso, pero a mí me pareció un ruido muy fastidioso. Y nosotros que tenemos el cuarto de nosotros al pie de la calle, gente a las 2 de la mañana dándole a esa vaina, pues cada uno, ahí viene el cuento, cada uno cree que con eso puede hacer algo, pero es necesario que Dios alumbre nuestro entendimiento, que podamos comprender que esas son cosas que hace todo el mundo, pero no tiene efecto en la parte espiritual, no tiene ninguna consecuencia a nivel espiritual, o yo no sé, al menos no para con Dios. Los invito a que busquemos el libro de Daniel.
en el capítulo 2. Que primero vamos a leer el versículo 8 del capítulo 1. Hay una cosa a la que todos estamos llamados, nosotros todos los que creemos en Dios. Y dice en el versículo 8, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Dice el versículo 9, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿Cuántos conocen esta historia de Daniel? Fue gente que fueron tomados del cautiverio cuando el rey de Babilonia fue y destruyó Jerusalén y muchas ciudades más, y se llevó cautivos a muchos israelitas, a muchos judíos. Y uno puede ver la misericordia de Dios. La Biblia más adelante narra que Nabucodonosor fue un instrumento de Dios para darle su reprensión a Israel, porque muchos reyes pecaron. Fue consecuencia del pecado que Jerusalén fue destruida. Entonces Dios tomó como instrumento a Nabucodonosor para darle su juguetera a Israel. ¿Y qué hizo Dios? Permitió que muchos fueran deportados, que no murieran ahí. De hecho, antes el profeta Jeremías les decía, no es mejor que se vayan para Jerusalén. Y les decía por mandato de Dios, las palabras de paz en Jerusalén, que allá yo los voy a mantener. De hecho, después en el cautiverio les dice, disfruten de las casas, disfruten de lo que hay acá, porque finalmente Dios está utilizando esta tierra de acá para sostenerlos. Había un momento, por ejemplo, en la vida mía, de que a uno le ha tocado hacer cosas que uno no quiere hacer. Y no estoy hablando de cosas malas, más bien se ha sido formación para la vida de uno. Pero hacer cosas que a uno le han incomodado, más bien le han incomodado el orgullo que hay en uno todavía. Pero Dios está utilizando esas cosas para muchos beneficios de nosotros, para sostenernos, para formarnos como personas de acuerdo a Él, ¿no? Porque si nosotros nos ponemos a ver, Dios tiene que hacer demolición en el corazón de nosotros. Y esas demoliciones duelen, pero finalmente, dice Pablo, que no aborrezcamos la disciplina porque eso va a dar un fruto. Y eso ha pasado. En el caso de Daniel, él fue llevado al cautiverio a Babilonia. Y dice más atrásito que Nabucodonosor le dijo a sus muchachos allá, bueno, escójanme aquí los más inteligentes, los príncipes de esta tierra, los que sean más sabios, y reclútemelos allá 3 años y críemelos. Y eran muchachos jóvenes. Entonces él propuso, el rey mandó a decir, bueno, les van a dar la mejor comida y el mejor alimento. Muchos dirían en esta situación, uy, chévere, pues nosotros estábamos sufriendo en Jerusalén, pero vean, este man nos trajo aquí a vivir bien y nos ofreció trabajito, y no cualquier trabajo, a ser sabios, a dirigir muchas cosas en la capital, allá al pie del rey. Muchos dirían eso, pero la Biblia muestra que Daniel y sus 3 compañeros estaban pensando en las cosas de Dios. Alguno diría, uy, no, pues, perdidito de ser valor. ¿Qué esclavitud iba a ser esa? Les iban a dar estudios, los iban a formar en las universidades de Babilonia, en el lenguaje de ellos. Pero la Biblia dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. El hombre tenía en su corazón el deseo de agradarle a Dios. Y muchos de nosotros diríamos, bueno, pero ¿qué tiene que ver la comida? Aquí dice en la Biblia que obviamente el rey Nabucodonosor, que venía de Babilonia, de los caldeos, tenían sus dioses. Y ellos sacrificaban, toda la comida la sacrificaban a sus dioses. Y Daniel tenía la revelación, el entendimiento para comprender de que si él se comía esas cosas, estaba ofendiendo a su Dios. El hombre andaba metido en el cuento.
Y la Biblia habla de todo, de José, de todos estos varones. Ellos andaban pensando en las cosas de Dios. Entonces más adelante en el capítulo 2, bueno, aquí en el capítulo 1 dice que él tuvo gracia delante de la gente y que el hecho de negarse a la comida y a las cosas consagradas a Dios y consagrarse para Dios, a sus dioses y consagrarse para Dios le trajo beneficios. Ahorita la ciencia aquí dice que hay que hacer dieta y que hay que comer cosas verdes y verduras, y eso trae esos resultados, obviamente. Pero en este caso el resultado que él trajo no fue porque se comiera legumbres ni nada de esas cosas. El resultado que muestra la Biblia es que Dios los promovió, los puso en un lugar importante, les trajo más sabiduría que a la gente. Y de eso está hablando Pablo. Él está haciendo una petición por sabiduría, pero estos varones están mostrando que ellos tomaron una decisión de vivir para Dios. ¿Y qué vino? Sabiduría. El respaldo de Dios fue sabiduría, inteligencia. Dice la Biblia que fueron hallados 10 veces más sabios que los demás. Y yo diría, bueno, la iglesia está llamada a eso, pero ¿qué tal si hubiera gente en el gobierno, gente de eminencia, que proponga en su corazón algo como lo propuso Daniel? ¿No les gustaría a ustedes? Sin condenar a ninguna persona que está allá, porque de hecho a mí no me gustaría estar allá. Sea bueno o sea malo, a la gente no le gusta nada. La gente condena todo. La gente es obediente a los deseos de su corazón. Y si no le gustó a esa persona por tal cosa, entonces vamos a denigrar y hablar que es un cerdo, que es un títere, cuando la iglesia no está llamada a eso. La iglesia está llamada a orar por esas personas que están en eminencia, y eso lo dice la palabra. Y nosotros que creemos en Dios caemos en ese error de condenar a una persona de esas. El Señor dijo que Él no vino a condenar al mundo sino a salvar el mundo, y nosotros somos los que tenemos que mostrar esa parte de cómo la gente tiene que salvarse. ¿Por qué le vamos a destruir la vida a una persona de estas que debe estar escondida, llena de miedo y llena de problemas como por todo lado? Eso es evidente. Entonces ellos hallaron agrado porque ellos consagraron sus vidas para Dios. Y yo a veces me pongo en esa pesa y digo, uy, santo Dios, ¿cuánto nos falta a nosotros? A veces hago un paseo para un domingo y, uy, paseíto, qué rico. ¿Cuánto hace que no salgo de Bogotá? Pero ya Dios le va exigiendo a uno, bueno, paseo. Porque usted la puede pasar rico, pero cuando llegue aquí va a sentir el rigor. Y eso me hace pensar a mí, cuando el Señor estaba en la cruz y decía ya en su angustia, Padre, ¿por qué me has desamparado? Yo he podido sentir que no venir un domingo a la iglesia, santo Dios, es como si, no sé, como si uno perdiera peso y se lo llevara el viento, no sé, se siente la angustia que no esté la presencia de Dios. Entonces, uno se pone en la pesa, bueno, ¿qué diría Daniel? Sobre todo a nosotros los que nos gusta comer, ay, esa carne como huele de rico. Pero no, pesa más el amor por Dios. Y eso trae unos resultados muy lindos, no solamente para Daniel y para esas personas. Ese sacrificio trae unos resultados y una bendición para toda una nación. Ya lo vamos a ver aquí adelante. Dice en el capítulo 2, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostraréis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos
y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente prepararéis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí. Entre tanto que pasa el tiempo, decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Aquí el asunto estaba difícil. Y si uno se pone a mirar la historia de Nabucodonosor, Dios le entregó muchísimo dominio al hombre, mucho dominio. Y hay muchas similitudes en lo que nos pasa a nosotros actualmente. Dice la Biblia que el hombre era de allá de Babilonia, de los caldeos, una persona ajena a la fe de Dios. Pero como Dios, la Biblia muestra que él fue un instrumento que Dios escogió. Es una persona que no cree en Dios, pero Dios la utiliza. Y yo me ponía a pensar, Dios me ha puesto en mi corazón estos días, muchos días atrás de estas protestas y de todas estas cosas, orar por Colombia. Y a mucha gente le ha puesto ese sentir en el corazón, orar por nuestro país. Orar por nuestro país. ¿Qué puede decir de nosotros que Dios no está utilizando estas cosas para que la iglesia se despierte, se sacuda? Porque si solo con unas protestas la gente por redes sociales comienza a decir: tenemos que orar por nuestro país, tenemos que clamar por nuestro país, que Dios bendiga a Colombia, Casluna, mucha gente en las redes sociales orando por Colombia. Y los que estamos aquí en la iglesia, ¿por qué estamos orando? Es una pregunta para cada uno de nosotros que nos tenemos nosotros que responder, o más bien responderle a Dios. ¿Por qué estamos orando nosotros? Porque Dios nos promueva, porque Dios nos llene de bienes. Todos tenemos necesidades, eso es cierto, y Dios lo sabe, dice la palabra. Que Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad antes de que nosotros pidamos. Pero a Dios le gusta que nosotros le pidamos, porque hay un reconocimiento. Cuando uno es niño no va a ir a pedir al vecino, uno va a ir a pedir a su papá. Y ojalá que uno no tenga plata y el pelado va y le pida: uy, santo Dios, y que le haga pataleta. Y nosotros a veces somos así con Dios, no que Él no tenga. Afortunadamente para nosotros, Dios dice que es el dueño del oro y de la plata, y que fue quien formó el universo, y que está por encima de principados y potestades. Esas son las cosas que tenemos que tener claras nosotros. Pero cuando un hijo viene a pedirle a uno y uno no tiene plata, uy, santo Dios, tome este que es más baratico. No, yo quiero ese, yo quiero ese. Es necesario que tengamos entendimiento, clamémosle a Dios porque nos dé entendimiento para pedir lo que conviene. Dice la Biblia que el que sabe orar es el Espíritu Santo, como conviene. Y es necesario esa comunión para que Él nos ponga en nuestro corazón ese sentir. Porque debemos clamar. A mí, por ejemplo, me puso a orar por Colombia antes de todas estas protestas. Y yo me ponía a pensar, y ya ha pasado varias veces ese fenómeno de los truenos y de todas estas cosas. ¿Y qué tal si esto está pasando para que la gente busque a Dios? Yo estaba el viernes que estábamos como en el conflicto de si iba del culto o no iba del culto, porque como a las 6 y pico hasta esa hora habían puesto toque de queda por allá en estas localidades. Y obviamente, pues como no había transporte, estábamos esperando. Yo le pregunté a Astrid que quién iba a venir, de pronto si ella sabía, porque la gente suele preguntarle a ellos cosas, ¿sí me entiendes? Hasta ese momento estábamos en duda, sí, que los que podían venir, pero los que estamos aquí más cerca, algunos no pudieron venir. Entonces, hasta que no dijeron que no había toque de queda en toda Bogotá, pues tocó clausurar el culto, no se pudo hacer. Entonces yo estaba allí en el Policarpa con mi hermano Cristian, y uno dice, bueno, uno está bien, pero ¿quién garantiza que eso dure? Y uno se aferra a que, digamos, está resguardado en una casa o en un edificio. Los que tienen poder dirán, bueno, yo pongo mis 2 escoltas ahí, mi seguridad, yo tengo dinero y me puedo ir para donde quiera. Pero cuando viene un momento así, que yo creo que mucha gente tiene que enfrentar cosas así, ¿a dónde está la seguridad de uno? Yo me estaba tomando un tinto con mi hermano cuando veo que viene, salimos de ahí
y se vino un poco de gente corriendo. Pues claro, uno se asusta porque esa bulla y todo, y corrimos con Cristian hasta como casi llegar a la casa de él. Pues nos dimos cuenta que no había sido nada. Pero qué tal uno en su casa y que toda esta bola de vándalos se le metan y le rompan y le quemen y le roben. ¿A dónde está nuestra seguridad? ¿Quién es el que tiene sus escoltas y su plata? ¿Cuántos policías secuestraron? ¿A cuántos de esos mataron? ¿A dónde está la seguridad? Ni el chaleco, ni la pistola, ni el bolillo. Y la gente está hablando de todas esas cosas. Un muchacho ¿cuánta gente salió a protestar pacíficamente? ¿Y cuántos de esos han muerto o están heridos en el hospital? ¿Cuál es la seguridad de la gente? ¿Cuál es la seguridad de nosotros? Para todas estas cosas necesitamos revelación de parte de Dios. A mí me impresiona la Biblia como habla, por ejemplo, aquí de estos muchachos. Fueron hallados sabios entre todos los sabios de Babilonia. En el primer capítulo los exaltan y los ponen en un lugar bien bueno, bien bacano. Pero en el segundo capítulo ya los quieren matar. Y en realidad que el Señor dice que tenemos que enfrentar aflicciones. Pero de todas ellas nos va a librar Dios. Nuestro país está pasando aflicciones. ¿Y qué está hablando toda la gente? No, la situación está terrible. ¿De qué tenemos que hablar nosotros? De que todas esas aflicciones nos va a librar Dios. Y eso es lo que tenemos que hablar a la gente. La Biblia aquí más adelante habla de que Dios es el que pone reyes y los quita cuando Él quiere. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en el corazón. Que este presidente falló, que el otro también, que mandaron gente a hacer disturbios para meternos miedo. Pero por encima de ese personaje que tiene el poder, que puede mandar sus ejércitos y golpear a todo el mundo, está Dios. Y Dios lo puede quitar así. De eso nos da testimonio la palabra. Lo sorprendente del corazón de las personas es que un momento pueden alabar y tener tranquilidad y confianza, pero van a haber momentos duros. Y la constancia y la fluidez que tuvieron estos hombres en comunión con Dios, en amor por Dios, los hizo mantener. La Biblia habla aquí de Daniel, por ejemplo, que duró como 4 o 5 reinados. Soportó 5 imperios, 4 o 5 cuales. Creo que son 4. Exacto, Dios lo mantuvo durante el reinado de muchas personas distintas, con creencias diferentes. Pero el respaldo de Dios estaba sobre este varón, porque el hombre propuso en su corazón no vivir para las cosas de este mundo, sino para Dios. ¿Y cuál fue la herramienta de Dios para dirigir estos 4 reinados? Que Daniel estuviera ahí intercediendo, sus amigos. Y me pareció una característica que leí aquí, de lo que estábamos hablando, de que el reino de nosotros no es de este mundo, es que ellos fueron llevados a una tierra extranjera. A pesar de que Nabucodonosor fue instrumento de Dios, el hombre tenía ya su ciudad y adoraban dioses diferentes. ¿Y qué hicieron cuando llegaron estos muchachos allá? Les pusieron el nombre de los dioses de esas tierras. Belsasar, le decían a Daniel. Aquí está el significado de los nombres. Dice que, aquí en los comentarios dicen que ellos les pusieron los nombres de sus dioses para avergonzar al Dios de Israel, avergonzar al Dios de los muchachos. Y dice, Daniel significa Dios es mi juez, pero le dieron el nombre de Belsasar, que significa Bel protege al rey. Bel es uno de los dioses que adoraban allá en Caldea. Dice, Anás significa la gracia del Señor, y fue cambiado a Sadrach, que significa mandato de Acú, otro dios de la tierra de ellos. Otro dios babilónico. Misael significa ¿quién como el Señor? Y fue cambiado a Mesac. ¿Quién es lo que es Acú? Por último, Azarías, que significa Dios es mi ayudador, se convirtió en Abed-Nego, que significa siervo de Nego o de Nebo. Y bueno, eran personas consagradas a Dios y estaban en una tierra que no era la de ellos y estaban llevados siendo cautivos. Yo me pongo a ver muchas similitudes ahí actualmente. El Señor habla
claramente a través de su palabra. Necesitamos pedir mucha revelación. Nosotros estamos, aquí los que tienen casa propia, pues en cierto modo pueden descansar, pero nosotros estamos en lo que no es de nosotros, nos toca pagar por un apartamento, por un agua, por una luz. No es de nosotros. ¿Quién dice que en un momento, no queriendo afirmar las cosas, le pasa a la gente lo que le pasó a Venezuela? Les toca. Eso no es de nosotros. Lo mismo le pasa a ellos, estaban en un reino que no era de ellos. ¿Cuántas cosas hablan mal de los cristianos? Nos tratan como quieren, lo mismo le pasó a estos varones, pero ellos no perdieron su identidad. Ellos seguían haciendo las cosas correctas delante de Dios. Ciertamente esta gente adoraba a sus dioses y la consecuencia que trae esas cosas es la destrucción. Todos estos imperios tuvieron un final, pero en muchos años y en muchos asuntos prevalecieron por la iglesia cristiana, por decirlo de alguna manera, por la gente que profesaba la fe, que mantenía la palabra de Dios. Dice entonces aquí, volviendo al capítulo 2, que el rey tuvo un sueño, un dilema bien tremendo. Yo no alcanzo a distinguir si el hombre, bueno, aquí sí lo dice realmente, que el hombre les pidió que le interpretara el sueño a los sabios y a los hechiceros y a todos los que tenía ahí en su corte. Y el hombre fue astuto, no les reveló el sueño. Y más adelante dice que él no lo reveló porque de pronto ellos le daban una respuesta mentirosa. El asunto estaba grave porque si no revelaban ese problemita, si no solucionaban ese caprichito del rey, los iban a matar a todos. Y en medio de eso estamos representados de cierta manera aquí por Daniel y por sus amigos. A unos que tenían fe iban a llevar del mundo por causa de este mandato del rey, por causa de este asunto difícil. Entonces dice aquí, vamos en el versículo ¿qué? Versículo 10. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldero. El hombre está diciendo que no hay quien pueda solucionar el problema. Nosotros aquí estamos pensando tantos problemas que se han levantado en este gobierno, porque han sido más que los anteriores. Han sido muchos más. Casi todos los sectores están protestando. La salud, la economía, la educación. Todos tienen un motivo por el cual protestar. Yo me ponía a pensar y sacan una foto de allá de Duque así escondiéndose detrás de su atril. Lo hacen en burla, pero ¿quién quisiera estar en los pantalones de ese señor en este momento? Rascando de la cabeza, porque digamos que muchas cosas que están pasando el hombre tiene responsabilidad, pero el camionado de problemas que le trajo el gobierno anterior, y el gobierno anterior, y el gobierno anterior, es una bola gigante. Eso es una bola de nieve. ¿Quién le puede solucionar ese problema? ¿Con quién se va a sentar a hablar? Entonces, ¿qué le toca hacer, hermano? Esconderse y decir: no voy a hablar con ustedes porque me pueden matar, voy a hablar con nosotros allá aparte. ¿Quién puede solucionar esos problemas? Dice en el versículo 11: porque el asunto del rey, que el rey demanda, es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto el rey, con ira y con un gran enojo, mandó a que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Ahí entra el papel de nosotros. Es por eso que tenemos que clamar sabiduría, parte de Dios. La Biblia dice que una palabra suave aplaca la ira. Y si nosotros nos prestamos como iglesia para promover el odio contra un gobierno, contra una persona que está mal dirigida, contra una persona que está haciendo las cosas mal, y nosotros incitamos a la gente para que se rebote, o como lo hacían antes, incitamos a la iglesia para que vaya y vote por una persona,
que les dé intereses, favores y todas estas cosas. No estamos haciendo nada. Pero dice que el hombre habló sabiamente a la persona que estaba a cargo del que los iba a justiciar. Si nosotros somos llamados a eso, a ser pacificadores, diría la palabra, a hablar sabiamente al corazón de la gente. Ciertamente hay gente que es difícil, de hablarle. Y uno se pone a pensar, por eso es que hay gente que se estrella contra la pared y le pasan cosas malas, porque hay espíritus impetuosos. Pero el Señor le dijo para Isaías, bueno, usted vaya y predique y hable. Si usted no habla, la sangre de ellos va a ser sobre usted. Pero si usted le habla a la gente, habrá salvado su alma, habrá salvado y habrá hecho la voluntad de Dios. A eso somos llamados nosotros, a hablar sabiamente a la gente. ¿Qué saca uno con él con una cacerola o a ir a romper un transmilenio? ¿A quién le toca pagar? Ahí dicen ustedes a quién le toca pagar todos esos transmilenios que rompieron. ¿Es algo sabio? ¿Hay sabiduría en eso? Ciertamente no. Dice el 15: habló y dijo Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que le mostraría la interpretación al rey. Tremenda responsabilidad la de Daniel, ¿no? Pero ahí está la fe. El hombre sabía que Dios no le iba a fallar. Dice: luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios. A esto se resume la predicación de hoy, el culto de hoy. Que hubo un hombre entendido de parte de Dios, hubo un hombre sabio que habló y que también instruyó a la iglesia a que pidieran, ¿qué dice el versículo? Misericordias de parte de Dios. Ciertamente el asunto de la política, de la situación del país, es una cosa que no lo pueden arreglar de un día para otro. Eso se lleva tiempo. Y eso se lleva sabiduría e intercesión del país, intercesión de una iglesia. ¿A quién no le duele el país? ¿A quién no le duele lo que está pasando? Pero nosotros nos tenemos que condoler, no ser indiferentes. El hecho de que pronto uno viva aquí y esté cerca de la iglesia no quiere decir que uno todo lo tiene suave ni cómodo. Hay gente que sí le toca hasta lejos. Pero esas cosas son como superficiales, porque una persona que de verdad está amando a Dios está buscando hacer su voluntad, no su voluntad propia, sino la voluntad de Dios. Y esas cosas tienen que concordar con la Biblia. Entonces, ¿qué hizo Daniel? Vio que el asunto estaba difícil, complicado, y corría peligro la vida de ellos. Corría mucho peligro, independientemente de que fuera de pronto un capricho del rey. Pero todas estas cosas se prestaron para una revelación más profunda. Lo que insta a Dios y lo que pide Dios es que la vida de nosotros tiene que ser separada para Él, y que en gran parte de la responsabilidad de lo que está pasando en este país ha sido eso. Yo estaba pensando esta mañana cuando llegué la predicación, y Paola y todos aquí ya la habían dado. Sí, gran parte de la responsabilidad pertenece a la iglesia como tal. La Biblia dice que Dios, dice el Señor Jesús que una ciudad asentada sobre un monte tiene que brillar, no se puede esconder. O dice que no se prende una lámpara y se mete debajo de la almohada, sino se pone en un lugar alto para que brille. Ese es el papel de nosotros, la iglesia. A veces la gente nos busca en tiempos de elecciones para los votos, para hacer su campaña política, pero nosotros tenemos que ser más que eso. No nos ha llamado Dios para estar allá, que digamos que el pastor no sé qué va a hacer, se lanzó a la presidencia. Dios no nos ha llamado a nosotros para eso, sino para interceder por un pueblo, para mostrar a Dios. La Biblia muestra que
nos dice que nosotros tenemos que dar testimonio de Cristo y de su palabra. Ese es el testimonio que nosotros tenemos que dar. Que la solución no está en que una persona vote por uno o por el otro, o que ponga un toque de queda, o que le suba las pensiones. La solución está en que la gente se convierta a Dios. La Biblia habla por allá que el pecado de cada persona es afrenta contra la nación. Si Dios nos revela a nosotros la responsabilidad que cada uno tendríamos de la situación en que está pasando el país, yo creo que uno dejaría de hacer tantas cosas. Aunque esas cosas se hacen es por amor a Dios. Si uno ama a Dios, pues no peca. Pero sería chéverísimo que Dios nos revelara a nosotros la responsabilidad de nosotros como cristianos, o al menos, sobre la situación actual del país. Porque hay muchas cosas que pasan, porque hay pobreza, porque hay desnutrición por ahí en La Guajira. Todas esas cosas tienen una consecuencia. O si no, podemos mirar, por ejemplo, el reinado del rey David, una persona que amó a Dios, y dice que él llevaba a la gente, la conducía para que alabara a Dios. ¿No es eso sabio? Y no fue grande el reinado de David, fue uno de los más grandes, donde Dios gobernó. Dice que gente que no lo conocía a él venía y le servía. ¿Y qué dice después? Que Dios le trajo paz alrededor. ¿Eso no es lo que necesitamos nosotros? Que reine Dios, que haya una persona, en este caso como David en eminencia, que era una persona que se deleitaba en la presencia de Dios. No venía la gente a consultar a David para que le hiciera justicia. Eso es lo que necesitamos. No tener dominio sobre 50 casas ni 10 empresas. Es conocer a Dios. El fin del discurso lo da Salomón diciendo que lo que él daba para el hombre es conocer a Dios y hacer su voluntad. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros: interceder, pedirle a Dios que nos revele cuál es la solución. ¿Cuál es la solución a este conflicto? Ciertamente Dios la muestra en su palabra. Amar a Dios, ponerlo a Él primero, y Él traerá la solución. Pedirle a Dios que traiga la revelación a cada persona. ¿Por qué están orando las iglesias ahora? ¿Porque sean más grandes? ¿Porque tengan más miembros? El sentir del corazón que Dios me puso a mí fue orar por el país. Orar, y en este momento yo me doy cuenta que aunque las cosas estén difíciles, no tiene que dar miedo. Si nosotros le pedimos a Dios que libere nuestro país, que lo desate, que venga la salvación a la gente, ciertamente tiene que haber como un remesón. Detrás de cada avivamiento siempre ha habido un momento difícil. Pero ¿qué es lo que busca Dios de nosotros? Que los momentos fáciles lo busquemos, y más en los momentos difíciles, que son estos momentos que están pasando ahora. Entonces Daniel vino y le dijo a sus amigos, a sus compañeros, que le pidieran a Dios que tuviera misericordia. Y dice en el versículo 19: entonces el secreto fue revelado. Pablo le pedía a Dios que le diera revelación a su iglesia. Sabiduría y revelación. Daniel viene y le dice aquí a sus muchachos, después de ese peligro tan terrible en que los puso Nabucodonosor, peligro de muerte, le dice que le pidan a Dios que tenga misericordia. Y la respuesta de Dios es: entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. ¿Sí responde Dios a las oraciones de nosotros? Hay veces en la vida de uno que viene como el enemigo a ensuciarle la cabeza y a tratar de meterle que Dios no responde las oraciones, que para qué uno ora. Pero si nosotros somos de fe, si nosotros somos estudiosos, la palabra da testimonio de que Dios responde a las oraciones. Acá en esta mañana Dios está diciendo que oremos, que clamemos a Él. Tenemos motivos muchísimos. Ninguna causa es perdida delante de Dios. Entonces Dios dice que sigamos clamando por nuestra familia, por nuestro país, porque la solución la tiene Él. Yo estaba como estudiando una parte de la Biblia y me impresiona la misericordia de Dios, hablando de los reyes. De hecho, yo estaba leyendo algo relacionado de por qué vino Nabucodonosor y destruyó
a Jerusalén y a todas las naciones. Eso fue consecuencia del pecado de muchos reyes. Y había un rey que se llamaba Manasés. Y dice la Biblia que el hombre hizo lo malo, el hombre se corrompió terriblemente. Construyeron estatuas de dioses ajenos en el templo del Señor. Hizo una cantidad de perversidades. Y una de esas cosas la ve la gente. La Biblia habla del carácter de los hombres de los últimos días. ¿Qué vemos nosotros? Gente que le pega a los papás, gente que le roba, gente que mata. Ese es el carácter de los hombres de los últimos días. Y yo me ponía a pensar en este Manasés. El hombre fue un hombre malo, el hombre sabía que no le gustaban las cosas a Dios y las hizo. Pero hubo un momento donde llegó un profeta y le dijo, bueno, Dios va a hacer esto y esto y lo otro. Y el man se arrepintió. El hombre se arrepintió y Dios lo restauró. Y todo lo que el man había hecho antes de levantar lugares altos para que la gente fuera y fornicara en pos de otros dioses, cuando Dios le cambió el corazón al hombre, él mismo fue y destruyó esas cosas. Y Dios tuvo misericordia y lo perdonó después de que había hecho tantas cosas. Entonces Él hace lo mismo con nosotros. Así nosotros estemos por allá en el último rincón pensando que Dios no nos ama porque nosotros hemos sido malos, Él solo está esperando una cosa. Y es como cuando decía en la predicación el pastor Mauricio, cuando el papá se para en la puerta y mira todos los días desde allá, desde la puerta, esperando a que su hijo vaya, esperándolo todos los días en la puerta. Cuando hay amor en el corazón, esas cosas pasan. ¿Qué estaba esperando el papá a su hijo pródigo? Que volviera a él. Y ciertamente el hombre volvió arrepentido. ¿Qué hizo este Manasés? Se arrepintió de todo su maldad. Y Dios lo perdonó. Y Dios permitió que él tumbara toda la abominación que había hecho. Pero la consecuencia fue esto: que Babilonia fuera ahí y se llevara en cautiverio a Israel. Pero no es linda la misericordia de Dios. El amor de Dios, dice la Biblia, que sobrepasa todo entendimiento. Como este man volcó a toda una ciudad a adorar los ídolos, pero se arrepintió en su corazón de haber hecho lo malo. Y eso fue lo que movió el amor de Dios para restaurar las cosas. Aquí, por medio de esta intercesión que hacen estos varones apartados para Dios, con nombres de dioses ajenos, estando en un sitio que no les gustaba, siendo afligidos por un rey que adoraba a otros dioses y otras costumbres, ellos mantenían su dignidad, mantenían el amor por Dios, intercedieron por este asunto que era injusto. ¿Cómo los iban a matar por un sueño que ellos no podían entender? Pero Dios les trajo la revelación. ¿Por qué? Porque ellos amaban a Dios e intercedieron, oraron a Él, consultaron a Dios. Dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos. Después de haber recibido la revelación del asunto, que era imposible para un hombre, ¿a quién le da la gloria Daniel? A Dios. El hombre está bien enfocado en las cosas. Fue una persona que decidió vivir para Dios, no involucrarse en las costumbres del mundo, no traicionar las costumbres de Dios y consultar el problema, porque él sabía que la solución estaba en las manos de Dios. Después de revelado, el hombre le da la gloria a Dios. Y esta parte me parece muy linda. Dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. ¿Quién quiere ser sabio? La Biblia dice por adelante, Pablo, que el que tenga falta de sabiduría, pídala al Señor, y Él la va a dar abundantemente. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? ¿Qué necesita el país? Sabiduría. Sabiduría. Dice, Él pone reyes. Dice en el 21, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Amén, esa palabra es para nosotros. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. No hay gratitud
en el corazón de nosotros cuando Dios nos resuelve un problema difícil? Cuando nos trae de una vida difícil y nos da anchura. Esa es la respuesta que tenemos que tener, que tenemos que dar nosotros, después de que vemos el poder de Dios, la solución. Muchos de nosotros, bueno, de nosotros no vamos a hablar con propiedad sobre eso, pero mucha gente cuando Dios la saca a un lugar espacioso, lo que hace es olvidarse de Dios. Y muestra en su corazón que el tesoro que la gente tiene es la solución del problema, o la posesión aquí en la tierra. Mas el hombre derramó su corazón en esta oración y reconoció que todo le pertenece a Dios: el poder, el dominio, la sabiduría. Dice en el 24: después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Ahí tiene la solución a su problema. Dios tiene la solución a nuestro problema. Esto era una situación de angustia, y ellos sabían que el rey era terrible. Por allá más adelante hablan en los salmos. De hecho hay una canción famosa sobre eso, de los ríos de Babilonia y ese cuento. Pero hablan por allá adelante en los salmos de que la gente decía que quién le diera el pago a esos caldeos que estrellaron a sus niños contra la pared. Era gente mala, dura, perversa. Pero Dios utilizó a la gente también para conservarle la vida a Israel, para hacer juicio, pero también para conservarlos. Entonces ellos estaban en apretura y Dios los sacó de ese momento difícil. Pero lo que Dios refleja con todas estas cosas no son solamente historias para leer y ya. No es solamente leer la Biblia para la noche para que los niños se duerman, sino para aprender de ella, para hallar revelación, para entender que en los procederes que Dios quiere que nosotros tengamos sean fundamentados en la fe en Él. Dice Pablo allá que para que tengamos sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Esa es la manera de proceder de Dios ante cualquier problema, ante cualquier situación. Dios quiere que nosotros le consultemos a Él, que busquemos la sabiduría de Él. Dice más adelantico en el versículo, los que conocen la historia ya se dan cuenta que fue una estatua y Dios le reveló a Daniel cuál era el propósito del sueño que tenía. El hombre tenía curiosidad sobre saber qué iba a pasar en Nabucodonosor, y Dios se lo reveló. Aún siendo un hombre impío, Dios le reveló las cosas que habían de venir. Y esa revelación viene mostrando la obra del Señor Jesucristo sobre todos los reinados. Habla aquí de una estatua y habla de lo que representa cada reino, y habla de que el Señor es Rey de Reyes, incluso soberano sobre él. Me impresiona en Nabucodonosor que después de tener la revelación de este sueño, en los capítulos más adelante, el hombre construye una estatua para que todos la adoren, y vuelve otra vez. Decía el chavo, vuelve la burra al trigo. Vuelve la gente a ponerse en contra del poder y de las cosas de Dios, de las revelaciones. El hombre volvió, hizo su estatua, ¿y contra quién se metieron otra vez? Contra el pueblo de Dios. ¿Y qué hicieron otra vez estos muchachos? Confiar en Dios, clamar en Dios, poner sus vidas por Dios. Y eso es lo que nos falta a muchos. Alguna gente publicaba en sus estados de WhatsApp versículos como el que predicó Alejito, y me parecieron muy acordes a lo que está pasando. Dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y sigue reiterando Dios que todo está en Él. La solución de todas las cosas que nosotros tenemos en el corazón están en Dios. ¿Qué hace uno fuera de Dios? Hacer lo que hizo este señor Nabucodonosor. A pesar de ver las cosas que Dios ha hecho, a pesar de ver que Dios ha cambiado a la gente, de que Dios ha bendecido de una manera impresionante. El solo hecho de estar aquí en esta iglesia, uno se da cuenta que Dios es amable con nosotros. ¿Cuántos estuvieron allá en el Galán? Sin despreciar el lugar, sin despreciar las cosas que Dios nos da. Pero no es algo muy diferente.
En sobre esas pequeñas cosas se ve que Dios es bueno con nosotros. Pero cuando uno no es entendido, no tiene revelación de parte de Dios, ¿qué hace? Pelea contra Dios, le echa la culpa a Dios, persigue a la gente que busca a Dios, como lo hacía aquí Nabucodonosor. Después de tener la revelación de ese sueño, que el mismo hombre aquí dice en la palabra, que se postró y adoró a Daniel, con esa revelación que Dios da, es el mismo hombre que más adelante construye la estatua y quiere matar a los cristianos porque no se postran a adorarle. Esa es como la inconstancia. Dice la Biblia que el hombre inconstante es como la onda del mar, que es llevada de lado a lado. Eso era lo que le pasaba a Nabucodonosor. Cuando uno tiene una revelación de parte de Dios, obvio va a hacer lo mismo que Nabucodonosor, llorar y se tira al suelo y le da gracias a Dios. Pero cuando uno no es constante, pues ¿qué hace? Vuelve y cae en las mismas cosas. Dice en el versículo ya todos sabemos la historia de la estatua, ¿no? Yo quería leer otra parte aquí. Dice en el versículo 30: a mí me ha sido revelado este misterio, no porque ni haya en mí más, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Daniel está diciendo que no es porque él sea más sabio, él está reconociendo y afirmando lo que decían los otros allá atrás. No hay ninguna persona que pueda revelar ese asunto. Estos impíos dijeron eso y lo dijeron con sabiduría. No hay ninguna persona que pueda revelar eso, y el mismo Daniel lo dice, lo afirma ahí. No porque yo sea más inteligente que los otros sabios, es porque Dios quiere mostrar un propósito. Dios le quiere dar a entender lo que viene para los tiempos más adelante. Y dice, después de que le reveló el sueño y estas cosas, en el versículo 46, ya viene el sueño y la interpretación. El sueño nadie lo conocía, solamente el rey Nabucodonosor. Entonces lo impresionante es que Dios le reveló el sueño a Daniel, al que clamó, al que entendía que Dios tiene la solución de todas las cosas. Le fue revelado el sueño, el misterio que tenía y la interpretación. Obviamente Nabucodonosor se acordaba del sueño, pero la angustia de pronto del hombre era que cualquiera viniera y le dijera cualquier cosa que no, como para tranquilizarlo. Y hasta hay sabiduría en esas cosas, ¿no? El hombre quería que la interpretación fuera efectiva, que nadie viniera a decir cualquier cuento por ahí para engañarlo, para sacarlo del paso. Obviamente uno se pone a ver, digamos que Nabucodonosor planeó todas estas cosas, pero todas estas cosas vienen de parte de Dios. ¿Quién puso el sueño en Nabucodonosor? Dios. ¿Quién puso la interpretación del sueño? ¿Quién puso el sueño en Daniel? Porque Daniel tampoco lo sabía. Dios. ¿Quién puso la interpretación? Dios. La Biblia dice que todas las cosas son de Dios, fueron creadas por Él, y por su palabra subsiste todo. ¿Qué hago yo sacando un poco de piedras allá y rompiendo las cosas? La solución la tiene Dios. La solución de mi vida no la tiene el presidente Duque, ni el ministro de Economía, ni los universitarios que van a hacer huelgas, ni nada de esas cosas. Ni el Ministerio de Salud tienen la solución a las cosas. El Señor muestra aquí que la solución la tiene Dios. Todo lo hace Él. Todas las cosas fueron hechas por Él y para Él, dice la palabra. Entonces, en medio de todas estas circunstancias difíciles y en medio del clamor de la iglesia representada aquí por estos 4 personajes, Dios hace cosas maravillosas. De una persona que está en el reino, que está siendo soberbia, después de ese proceso y ese trato que Dios da, viene dijo el pastor Mauricio, viene este masnero todo cariñoso, todo dulce, y dice: entonces el rey Nabucodonosor se postró en su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso.
El man que dijo que iba a matar al que no le adivinara su sueño y su casa iba a ser un muladar, viene aquí como una gelatina y dice, después de la revelación y el poder de Dios, dice que él se humilló ante Daniel. Yo personalmente no estoy pretendiendo que alguien venga y se humille delante de mí. Eso sería soberbia en mi corazón. Pero ¿qué hace Dios con la gente que lo honra, que lo ama? La pone en un lugar alto. Dice que se humilló delante de Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El incienso ciertamente es para los reyes, ¿no? De hecho, nosotros somos llamados a ofrecer incienso delante de la presencia de Dios. La Biblia dice que las oraciones de nosotros son incienso delante de la presencia de Él. Dice, el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los señores, y el que revela misterio, el que revela, me perdí ahora, el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. ¿Cómo quedaría impresionado el hombre? Pero bueno, aún siendo malo yo me sentiría gozoso de que Dios hiciera algo así. Dice, entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia. Imagínense ese honor que tuvo Daniel después de haber hecho lo correcto. Lo correcto es consultar a Dios y descansar. Yo estaría asustadísimo aquí que me dijeran, bueno, lo vamos a matar. Si usted no hace lo que le pedimos, lo vamos a matar. Si usted no paga los impuestos, le vamos a quitar su casita. Todas esas amenazas que recibimos nosotros. Y yo creo que nosotros aquí en la ciudad estamos muy cómodos. Decía ayer un comentario por ahí, si esto es el SMAT que viene a darle a la gente duro porque hace una protesta, ¿cómo será la gente en el campo? Perseguidos por la guerrilla, por el ELN, por el ejército, perseguidos por las bandas criminales. Es una cosa bien berraca, bien difícil. No hay por qué clamarle a Dios por nuestro país. Muchísimo. Dios nos invita a que dejemos de ser egoístas y a que pidamos por nosotros a toda hora, a jugar yo-yo a toda hora, que pidamos por nuestro país. Ese ha sido un sentir de un tiempo para acá. Dios me hace acordar de Samuel, el hombre que vino de Canadá. ¿Cuál fue la predicación del hombre? Que tenemos que interceder, orar. Orar, hay muchos motivos por los cuales orar. Lo reiteró el pastor Antonio, Dios busca gente que interceda, que busque el rostro de Dios. Y en medio de todos los momentos difíciles, a través de toda la Biblia en el Antiguo Testamento, siempre se levantó uno. Siempre hubo uno que clamó y Dios respondió. Dios trajo liberación. Lo podemos ver en todos los libros, en los jueces. Siempre había uno que le creía a Dios y Dios mandaba la solución. Pero es necesario que nosotros como iglesia hagamos esto que hacen estos varones: interceder, buscar el rostro de Dios. Qué bonito fuera que el país de nosotros se convirtiera a Dios, que todo el mundo buscara a Dios. No nos redimiría Dios de toda esa maldición que ha venido a este país desde una cantidad de tiempo atrás. Si uno me pone a mirar a través de todo el mundo, hablan de un colombiano, a ver qué hablan en el mundo, en un país europeo, en Estados Unidos. ¿Por qué no nos dejan ir a Estados Unidos con facilidad? Por la maldición de la cocaína, por todas esas cosas. En cualquier país donde nosotros vayamos, yo escuchaba de gente, aunque yo no, la verdad no he tenido el privilegio de viajar mucho, pero he escuchado de gente que habla, por ejemplo, cuando van a México, nos tratan mal como animales. Hay mucha maldición, hay mucho odio, mucha xenofobia a los colombianos. Yo no sé qué les pasa, pero de todas esas cosas nos quiere librar Dios. Dice entonces que el rey engrandeció a Daniel. Si alguno está buscando ser grande, hay que buscarlo de esa manera. Si alguno está buscando ser reconocido, pues tenemos que dejar la vanidad primero que todo. Si alguno está buscando reconocimiento, pero si hay algo en el corazón para estas cosas,
Dice Pablo, si alguno se exalta, no, esa no es la palabra que dice, se me perdió. Si alguno se gloríese en el Señor. Y eso fue lo que pasó aquí con Daniel. El reconocimiento nada más fue porque el hombre reconoció que Dios era el que tenía la solución, y vino la solución. ¿A cuántas personas le salvaría? Bueno, primeramente Dios. ¿A cuántas personas le salvó Dios la vida en ese asunto? Pero fue a causa de Daniel. Fue a causa del amor que tuvo Daniel por Dios. Y la Biblia dice por allá que vinieron ángeles una vez que Daniel se fue a un ayuno y eso. Le dicen, muy amado. ¿Cómo el corazón de Daniel para con Dios? ¿Y cómo era el corazón de Dios para con Daniel? Muy amado, le dijo. Dios nos ama a todos, pero ahí claramente se ve que hay algo especial por ese muchacho. Daniel, muy amado, siervo de Dios. Eso es a lo que Dios nos ha llamado, a interceder, a mostrar a Dios, a mostrar la bondad. Dice en el 49, y Daniel solícito del rey, obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. No solamente para él, Daniel no estaba pensando solamente en él, también pensó en sus amigos, que fueron los que acudieron allá a hacer las cosas conforme Dios las quiere, conforme Dios solicita que nosotros seamos. Entonces la invitación está vigente para todos nosotros, y de hecho la situación lo amerita. Acá no podemos decir, no, pues yo como vivo en el sur allá, a todos son amigos míos, nadie me va a golpear. No, a todos les puede llegar esa situación de confrontación. Yo no estoy hablando de que a todos va a llegar el SMAT y les va a dar con una granada en la cabeza. Puede que nosotros no estemos en esas protestas, pero esas cosas nos conciernen a nosotros también, como iglesia, como hijos de Dios. Dios nos ha llamado a testimonio. El testimonio de Cristo es ese, ser intercedor, ser un hombre pacifista, ser un hombre que muestra la verdad. Y ese es el trabajo que tenemos nosotros. A mí me parece a veces duro, porque yo sé que no hay mucha gente que está orando por el país, no solamente los entusiastas de las redes sociales, sino hay muchos pastores y hay muchos ministros, y hay gente que no está en este país que también está orando por este país. Y uno se pone a ver, y en la vida de uno también pasa eso a veces. De hecho, hablaba con un cuñado mío y me decía, uy, pero es que yo me pongo a buscar a Dios y todas las cosas me ponen difíciles, todas las cosas se me ponen de para arriba. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Perseverar. La palabra dice que Él es fiel y que Él no va a permitir que nosotros tengamos cargas que no podamos llevar. Más bien, si dice, yo soy tu Dios que te esfuerzo, ahí tiene que estar el esfuerzo de nosotros. Yo estaba orando por mi país y la cosa se pone más dura, la cosa se pone más difícil. Eso es un testimonio de estos días, pero para Dios no hay nada imposible, y la palabra dice que el que cree en Dios, para el que cree en Dios no hay nada imposible. Me sorprendió mucho todos estos días de truenos, y eso hace rato que no pasaba, y yo lo relaciono mucho con que la voz de Dios son truenos. Y si hay gente que se está poniendo en la brecha y está orando por este país, yo sé que Dios está haciendo algo por este país y lo va a hacer, pero tenemos que ser constantes, pedirle a Dios que nos revele qué está pasando, a qué se deben todas estas cosas, qué debemos pedir, como conviene, dice la palabra. ¿Por quién debemos pedir? Callar es sabiduría. ¿Yo por qué me voy a ir contra un ministro de defensa? ¿Quiénes somos nosotros? Somos unas personas ejemplares como para ir a juzgar a una persona de esas. El mismo Señor Jesús dijo, yo no voy a juzgar a nadie, pero los que lo van a juzgar a ustedes va a ser mi palabra. Y la palabra de Jesús es la palabra de Dios. El Señor dice, lo que yo he escuchado, eso vengo y les cuento a ustedes. Entonces, los juicios y todas estas cosas no nos pertenecen a nosotros. Entonces yo lo invito a que como iglesia seamos sabios, y las redes sociales no tienen por qué saber nuestra opinión. Más bien, si hay una queja en nuestro corazón, digámosle al Señor, Señor, no, porque está pasando estas cosas, ten misericordia. A mí me dio mucho dolor ver a ese muchacho de la 19,
sé, yo creo que Dios tiene algo muy especial cuando hay un derramamiento de sangre. Es un dolor como profundo en el corazón, sea la persona que sea. Cuando hay sangre derramada, como que Dios le da tristeza, y es necesario que nosotros clamemos por esas cosas, que Dios aplaque esa violencia. Y en definitiva, si hay gente que es violenta y no quiere nada que ver con Dios, pues Dios traerá el juicio a esas personas. Pero nosotros tenemos que clamar por la revelación de sus tiempos, de qué debemos hacer, de cómo debemos aplicar su palabra, de que la iglesia debe estar en oración intercediendo para que Dios traiga la solución a estos problemas difíciles. Y en esos momentos difíciles Dios da un avivamiento. ¿Qué hace uno cuando ve que una cosa no la puede solucionar? Cuando ve que algo le está amenazando y le está ganando. Clamar a Dios: ¿por qué me está pasando esto? Señor, ayúdame, muéstrame. Viene arrepentimiento. Pero siempre que hay avivamiento vienen momentos duros. Y el trabajo de nosotros como iglesia es ese: orar, interceder. Así que los que trajeron piedras, hagan favor y las dejan allí en separador. No se pongan a tirar piedras hoy. No se ponen a ver qué tristeza como volvieron las estaciones de Transmilenio. No es que uno adore Transmilenio, pero ese vandalismo, eso trae destrucción para un país. ¿Qué sacan con romper y dañar? ¿Qué sacan con eso? Pues después pagar. Y eso no es para ellos solo, es para todos. Y en vez de construir un país, lo estamos destruyendo. ¿Qué falta de sabiduría en esas cosas? Hay mucha falta de entendimiento. Si nos quejamos que porque un bus no funciona rápido y no llega a las horas que es, y yo voy y lo rompo, no, va a pasar más rápido porque yo lo rompí. Es algo totalmente, eso es una falta de entendimiento, una falta de inteligencia muy terrible. Y eso es por lo que ora aquí el apóstol. Que Dios nos traiga sabiduría y que nos traiga revelación. Yo los invito a que estemos en pie y le pidamos a Dios eso. La Biblia es bastante explícita, la Biblia es bastante clara, pero cuando Dios trae revelación, de resto hay mucha gente que le confunde y la utiliza para cosas malas. Pero es bonito que Dios traiga revelación para poder comprender en qué tiempo estamos y qué es lo que Dios quiere decirnos con todas las cosas que están pasando. La Biblia por muchas partes dice que el tiempo está cerca, que el Señor viene pronto. ¿Y quién nos dice a nosotros que esto no es un remesón para que Dios haga justicia en Colombia? Entonces pidámosle a Dios que nos traiga revelación de la palabra, revelación en sueños, de toda clase de revelación a nuestra vida para hacer lo bueno, para hacer lo que nos conviene y para llevar una vida en santidad. Dios les respondió a estos varones, pero porque estaban en santidad, estaban apartados para Él. Y en eso vienen las respuestas de Dios. Amén. Amado Dios, damos gracias, Señor, en este día, poderoso Dios. Bendecimos tu nombre, Señor, bendecimos tu palabra, Señor poderoso. Te pedimos, Señor, primeramente que perdones, amado Dios, a nuestro país, Señor, a nuestra ciudad, amado Señor. Que este se vuelva un clamor, Señor, en todas las personas, amado Dios. Que clamemos a ti, Señor, porque tu palabra dice que muchas son las aflicciones de los justos, Señor, pero de todas ellas tú nos librarás, amado Dios. Tú nos has llamado a hacer luz a las naciones, Señor bendito. Tu palabra dice que nosotros somos la sal de la tierra, amado Señor. Pero te pedimos en esta mañana, Señor, que traigas revelación, Señor. Que esto no sea solamente una lectura, Señor, solamente un pasaje, sino que sea una palabra viva, Señor, en el corazón de tu iglesia, amado Dios. Que dejemos de pensar, Señor, en nuestro beneficio, amado Dios. Tú condenas en tu palabra, Señor, a los ministros, Señor, a los siervos tuyos que se apacientan ellos mismos, que buscan su beneficio, Señor, y se olvidan de su trabajo, Señor, se olvidan de sus obligaciones, se olvidan de las cosas a las que tú los has llamado, Señor, a interceder, Señor, a hacer una antorcha, Señor, en medio de la oscuridad, amado Dios. Yo te pido que traigas revelación a nuestra alma, Señor, que traigas entendimiento, Señor, y sabiduría, amado Dios. Que seamos una iglesia que es efectiva, Señor, una iglesia que no está dormida, Señor. Si estas cosas de pronto están pasando, Señor, para que tu iglesia se levante y clame a ti, Señor, que así sea, amado Dios. Que seamos entendidos, Señor, que seas tú quitando todo velo, Señor, que seas tú quitando toda expectativa, Señor, de reinar en este mundo, amado Dios.
porque el mundo va pasando, dice tu palabra, Señor. El mundo pasa en sus deseos, pero tus palabras, Señor, tu voluntad permanece para siempre, amado Señor. Te pido que traigas revelación en cada corazón de pedir, Señor, lo que tu Espíritu, Señor, anhela, lo que tu Espíritu desea, Señor. Que seamos una iglesia que intercede, amado Dios, por tu justicia, Señor, por el conocimiento de tu palabra, Señor poderoso, por el conocimiento de tu sacrificio, Señor, y de la salvación que tú nos das, amado Dios. Todos estos días, Señor, se han presentado violencia, Señor, se han presentado amotinamientos, amado Dios. Y si esto es peligroso, Señor, y es dañino, ¿cuánto más será el infierno, Señor, para los que se pierden, amado Dios? Danos revelación y entendimiento, Señor, de las cosas de las cuales tú nos quieres salvar, Señor. Y a tu país, amado Dios, tú nos amas, Señor, y nos lo has mostrado, Señor, por medio de Cristo. Has mostrado que nos amas, Señor, hasta la muerte, Señor. Tu palabra dice que con amor eterno nos has amado, Señor. Y por lo tanto nos has prolongado, Señor, tu justicia, Señor, tu misericordia. Te pedimos en esta hora, Señor, que pongas el sentir en nuestro corazón, Señor, el sentir del Espíritu Santo, amado Dios, el sentir de agradarte a ti, Señor poderoso, el sentir, Señor, de que nuestra patria está contigo, Señor, y no solamente aquí, Señor, en las cosas que podamos poseer, amado Dios. Nuestro mismo cuerpo, Señor, da testimonio, Señor, de que estas cosas se acaban, Señor, de que nos deterioramos, Señor, y de que tenemos un fin aquí en la tierra, Señor, pero que nuestro fin no solamente aquí, Señor, nuestro fin, Señor, y el propósito y el destino de nosotros, Señor, es estar junto a ti, Señor, reinando, amado Dios, en tu reino celestial. Tu palabra dice que en tu reino, Señor, no hay polilla, Señor, no hay ladrón que mine ni hurte, Señor, no hay vándalo, Señor, no hay gobierno de hombres, Señor, no hay polarización, amado Dios, no hay tendencia de ninguna clase, Señor, sino que tú eres el Dios nuestro, el Dios de todos, amado Dios, y a ti, Señor, debemos toda la gloria y la honra, amado Dios. Te pedimos que reveles, Señor, a cada uno de nosotros tu palabra, Señor, tu palabra preciosa, Señor, que el propósito de estas palabras que tú has traído, Señor, el ejemplo de todos estos varones, Señor, que están escritos en la Biblia, Señor, que es sembrado, que es revelado, Señor, para que nos muestres a nosotros, Señor, cuál es tu forma de proceder, Señor, cuál es tu forma de hacer las cosas, Señor. Con cada uno de estos varones tú has mostrado, Señor, cómo debemos hacer las cosas, cómo debemos consultar a ti, Señor, cómo debemos vivir, Señor, y para ti debemos vivir, amado Dios. Yo te pido que bendiga, Señor, a tu iglesia en esta mañana, amado Dios, que ellos encuentren en ti paz, Señor, encuentren en ti revelación, encuentren en ti, Señor, las respuestas a tus peticiones, amado Señor, que seas tú haciendo milagros en los corazones, amado Dios, que así el sistema, Señor, y así el diablo demuestra, Señor, nos diga, Señor, que las causas están perdidas. Tú muestras en tu palabra, Señor, que no hay ninguna causa perdida, Señor, cuando la tenemos en ti, cuando tomamos tu causa, Señor poderoso. Tú peleas por nosotros, Señor, y transformas toda maldición en bendición, amado Dios. Yo te pido que bendiga, Señor, mi país. Tu palabra dice, Señor, que donde abundó el pecado, Señor, sobreabundará tu gracia, Señor. Enséñanos a ser obreros diligentes, Señor, que cuando tú vengas, Señor, nos encuentres haciendo lo que tú nos has mandado a hacer, amado Dios. Bendito sea el nombre de mi Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias, amado Dios, y te pido que nos llenes de tu Espíritu Santo para hacer lo correcto, Señor, y lo que es de buen nombre, y ser de tu agrado, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén.